Hola, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ricardo López, soy el líder del equipo Joven Latino y estamos acá para compartir información sobre para primeros compradores lo que tienen que hacer para comprar casa. Entonces estoy aquí con mis compañeros del equipo Joven Latino, Sebastián y Milángela, que van a hablar también sobre parte de esta información. Y también tenemos a Jimena de JD Lending Group, que va a comentar un poco sobre toda la parte que tiene que ver con los préstamos hipotecarios. Ok, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero que nada, déjenme compartir la pantalla aquí otra vez un momento. Vamos a hablar sobre todo el proceso, desde el principio hasta el final, qué es lo que tienen que tener en mente con respecto a la compra de una casa por primera vez. Es una cosa un poquito complicada en el sentido de que muchas cosas están pasando y tienen que entender el proceso. Pero por eso estamos acá como agentes de inmobiliaria para ayudarlos a ustedes durante todo ese proceso. Primero que nada, lo que es el comprar una casa es hacer su sueño realidad. Van a estar mirando casas, es una cosa interesante el estar mirando casas, el estar encontrando la casa perfecta. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a lograr ese sueño, ayudarlos a alcanzar lo que están buscando, que es tener su propio hogar. Vamos a entrar de lleno. Primero que nada, porque siempre es la pregunta que nos hacen, es sobre el mercado. ¿Cómo está el mercado de bienes raíces acá en estos momentos? Muchas personas a veces dicen, no, no es el momento de comprar porque es el mercado no está bien en estos momentos, voy a esperar que si sube, que si baja. Les voy a decir desde el principio que no sabemos lo que está pasando con el mercado. Nadie lo sabe. Es el que le dice que sabe exactamente cómo va a estar el mercado, le está mintiendo, porque eso no se sabe, sube, baja, cambia. Pero sí les voy a decir lo siguiente, si ustedes pueden comprar en estos momentos, es el momento de comprar, siempre es el momento de comprar y después se los explico. Le voy a pasar la presentación a mi colega Sebastián, él va a hablar un poco de cómo está el mercado en estos momentos. Y qué es lo que está pasando desde el punto de vista de las estadísticas. Él tiene estadísticas que sacamos de el MLS hasta aquí a finales de enero y les va a dar un poquito más de información. Sebastián, si quieres, Sebastián, te voy a poner aquí a quitar la pantalla para que te vean un momento. Ok. New share, deja ver cómo es el stop share. Ok. Adelante. Ahora sí, muchísimas gracias, Ricardo. Primero de todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Martínez, soy Realtor con el equipo de Joven Latino, con Joven Real Estate. Les voy a dar un breve resumen de cómo se encuentra el mercado de bienes raíces en el condado de Brevard. Así que, Ricardo, si por favor me puedes poner las gráficas. Ok. Muchísimas gracias. En esta gráfica podemos ver cuántos listados de propiedades se encuentran en estos momentos. En la línea roja pueden ver cuántas propiedades Ay, se perdón. encuentran. No, no se, Me no, avancé un poquito. Dale, Sebastián, no perdona. se preocupen. Como pueden ver, en diciembre y en enero, la gráfica va bajando. Estamos hablando de unas 1,300 casas que subieron el mes pasado, ahora menos de 1,200. Uno puede decir, wow, son bastantes casas, pero si se pueden fijar, en febrero del año pasado, al principio, hubieron casi de sobre 1,700 para arriba, e incluso en septiembre también, que en estos momentos el mercado pues va disminuyendo en cuestión de inventario. Así que vamos a ver la próxima gráfica, por favor. Como pueden ver, esta gráfica representa los precios de listado, promedio medio. ¿A qué se refiere esto? Que la mayoría de que se está viendo hoy en día, las casas tienen un valor de entre más de los $360,000. Como pueden ver, el principio de la gráfica representa febrero del año pasado y va incrementando a través del tiempo. Ahora en enero es lo más alto que ha estado, entre 370, casi los 380,000. No significa que no hay propiedades de menor valor, porque sí, sí las hay, pero lo que se está viendo es más o menos la mayoría de entre ese precio, incluso hasta arriba. Podemos ver la próxima gráfica, por favor. La tasa de absorción, el absorption rate. Esta tasa significa lo que
cuánto se tardaría en vender todas las propiedades que se encuentran en el mercado en estos momentos. Como por ejemplo, en diciembre se tardaban más o menos un mes en vender todas, sí, todas las casas que se encuentran al momento. Ahora en enero pues fue bajando entre más o menos de un mes, 3 semanas y media, que eso es absolutamente, yo le digo on fire, el mercado está on fire. Si podemos ver la próxima tabla. Sí, Sebastián, si te puedo interrumpir un momento. Claro que sí. Esto es, como dice él, esto es cuánto se tardaría en vender todo el inventario, pero hay que aclarar, si no se sale ningún listado nuevo en el mercado. Vamos a decir que nadie pone ninguna casa a la venta, ¿cuánto se tarda en vender todas las casas? Ok, sigue a No, Sebastián. muchísimas gracias. Claro que sí. En esta gráfica podemos ver la proporción de ventas por listado, que podemos ver entre febrero del año pasado estuvieron en casi arriba de los 96%. Aquí significa esto es cuánto se están vendiendo por debajo del precio de las casas o por encima. Ya en enero estamos entre los 99% que se están vendiendo justamente al precio original. Ricardo, si te gustaría aportar algo más en este tema. No, sí, básicamente es eso. O sea, las casas se están vendiendo casi al precio que las ponen a la venta. Es lo que está diciendo esta gráfica. Sobre todo a mitad del año pasado se estaban vendiendo casi al 100%. Y si ese es el promedio, significa que muchas se vendieron por encima del precio que estaban las casas. En estos momentos bajó un poquito, pero sigue estando que se venden más o menos al precio que las ponen de listado. Sí mismo, muchísimas gracias. Ahora, en esta gráfica representa los días del mercado en cuanto una propiedad se puede estar pues, en la duración en el mercado. Como podemos ver, el año pasado, en febrero, estuvieron entre unos 40 para arriba días. Pues a través del tiempo fue disminuyendo, se estaban vendiendo aún más rápida, pero después ya de subiendo para enero, diciembre, perdón, disculpen, noviembre, diciembre y enero, ya estuvieron como que estabilizando entre casi unos 30, 20, 25 días e incluso hasta menos. Pero ¿verdad? Le damos esta gráfica porque es un estimado. Si podemos ver la próxima. Ahora esto es un resumen de las estadísticas de lo que es enero de este año y enero del año pasado. Como pueden ver, la tasa de absorción, que es cuánto se tardaría en vender todas las propiedades activas en el mercado. Entre menos de un mes, 1.86, el año pasado entre 1.7, casi 2 meses. Un cambio de 49%, que eso es bastante. Precio promedio de venta entre los 307,000 de este año, el año pasado 256,000. De nuevamente, bastante la diferencia. El día de los mercados en este año se están promediando entre 7 días y el año pasado 15 días, que ha estado, se están vendiendo las casas muy rápido. Pero no, ¿verdad? Nosotros los realtors tenemos la experiencia y los podemos asesorar con una buena representación, no van a tener problemas. Así que con eso culmino este breve resumen. Se lo voy a volver a pasar a mi compañero Ricardo, que ahí les va a explicar más a detalle. Ok, básicamente lo que estamos viendo aquí, según dijo Sebastián, que estamos en el mercado del vendedor. El mercado del vendedor significa que en estos momentos hay menos inventario que compradores. Hay muchísimos más compradores que casas que están a la venta. Eso significa que suben los precios de la casa, hay menos inventario, porque es normalmente la ley de supply y demand. O sea, es lo que pasa. Eso no significa que no es momento de comprar. Es lo que lo quiero enfatizar. Ok. Cuando se está comprando, por ejemplo, con préstamos hipotecarios, todo depende también del interés, de lo que cualifica para el préstamo. Y en un mercado del vendedor, a veces los intereses son mucho más bajos que en un mercado del comprador, donde suben los intereses. En este caso específicamente, lo que quiero decir es que es muy importante tener la representación de un agente que le pueda asesorar porque hay mucha competencia. Entonces nosotros tenemos la experiencia para asesorarlos y decirles cómo vamos a competir y cómo pueden conseguir casa en el mercado tal y como está. Vamos a hablar de la importancia de la representación. Para acá les voy a pasar a mi compañera Milángela que va a hablar sobre eso. Déjame hacer el stop share aquí para que te vean la cara, Milángela.
Adelante. No te escuchamos, Milangela, la tienes en mute. Buenas tardes, mi nombre es Milangela Castillo, trabajo para Joven Real Estate Latino y quería hablarles un poquito, compartirles de lo importante que es tener un realtor para que te ayude en todo el asesoramiento, en todo el proceso. Lo primero que tienes que hacer es tratar de localizar un realtor y llenar un acuerdo de representación donde el comprador o el vendedor firma ese contrato para que el realtor pueda tener una representación de confidencialidad, obediencia, lealtad. Y todo esto es para que todo funcione, como se dice, smooth, que todo salga bien, desde el principio hasta el final. También quería hablarles un poquito, Ricardo, si me puedes compartir los slides porque no los veo acá. Ok, perdón. Voy a hablarles un poquito, ¿no?, acerca de lo que es el contrato en sí que firma el vendedor y el comprador con el realtor. Pues aquí, como lo ven, nos habla de que el comprador no paga por nuestro servicio. Trabajamos en una sociedad con el comprador y representamos al comprador. Ofrecemos una representación exclusiva con deberes fiduciarios, confidencialidad, obediencia, lealtad en divulgación total. Eso es muy importante en la relación entre el cliente y el realtor para que todo funcione bien. Cuando tengan la oportunidad de tener un realtor, traten de pedir este contrato, firmarlo para que todo salga bien y legal. Otra cosa que quería hablarles es sobre el preaprobado. Si lo puedes compartir, Ricardo, por favor, el slide del preaprobado. Es muy importante tener el preaprobado porque de allí es que vamos a partir para poder buscar la casa en sí, el precio del loan que usted califica. Por eso es importante tener el preaprobado para que nosotros los realtors podamos saber qué cantidad usted puede alcanzar para poder pagar y poder nosotros empezar a buscar una casa en un precio que esté en ese nivel más o menos que usted va a ser preaprobado. Para eso le van a pedir unos requisitos básicos. Digo básicos porque todo depende del tipo de préstamo que usted va a solicitar y del caso, porque todos tenemos un estatus migratorio como latinos, pues que estamos acá tenemos un estatus migratorio distinto. Entonces, dependiendo del estatus, los requisitos van a ser diferentes. Esto es solamente algo básico, pero puede variar dependiendo del caso. Por lo menos tienen que tener una identificación oficial, tarjeta del Seguro Social, que en otros casos, como el ITIN number, no lo van a necesitar, una declaración de impuesto de 2 años, el W-2 de 2 años, el recibo de pago de 1 mes, estados de cuenta del banco y tarjeta de residencia, en caso de que sea un residente. Que también personas que por lo menos tienen asilo político pueden simplemente con el Seguro Social y el permiso de trabajo también lo pueden hacer. Por eso les quería recalcar eso de que todo depende del tipo de caso. Los requisitos van a ser diferentes. Pero mi compañera Jimena, ella les va a hablar más adelante con más detalle qué es lo que necesitan dependiendo de cada caso. Por ahora quiero pasártelo a ti, Ricardo, si quieres añadir algo más. Ok, vamos a hablar, lo que quiero hablar ahora es sobre el proceso de compra. O sea, aquí Milangela, gracias, Milangela nos dio un poquito de información para empezar lo que tienen que hacer. Esa preaprobación es muy importante, el tener esa relación, escoger un realtor, tener esa relación con el realtor. Nos gusta esa relación formal porque nos gusta poner las necesidades de nuestro cliente por encima de las de nosotros. Eso es sumamente importante, tener esa lealtad, confidencialidad, todos esos deberes fiduciarios. Vamos a hablar del proceso de compra. ¿Cuál es el proceso de compra desde el principio hasta el final? Primero que nada, una de las cosas que van a hacer es buscar casa. ¿Cómo se empieza a buscar casa? Básicamente, todo el mundo busca casa entrando en el internet y buscando. Muchos de los lugares donde buscan, por ejemplo, en Zillow, en realtor.com, se meten, están buscando casas. Cuando empezamos a trabajar con un realtor, si ustedes empiezan a trabajar con nosotros, lo primero que le vamos a decir es, adelante, busquen las casas. Eso nos ayuda porque vamos a saber más o menos lo que les gusta. Cuando encuentren la casa que les gusta en realtor.com, en Zillow, nos lo dicen, me gustó esta casa. Nos dan la dirección o el número del MLS y entonces nosotros le buscamos más información directamente en el MLS. Por favor, no den el botón voy a contactar a un realtor a través de realtor.com o de Zillow, porque eso contrata a alguien que está pagando por ese servicio. Si estás trabajando ya con un realtor,
busca, encuentra la casa, me lo pasa. Nosotros no usamos esas bases, esos sitios de internet. Nosotros usamos la fuente de todo. La fuente de todo es el MLS. El MLS es lo que llaman el Multiple Listing Service, el servicio de listados múltiples, donde todos los realtors tenemos el acceso a esos datos. Son datos actualizados. Toda la otra información que está en todos los otros sitios viene del MLS. Es la fuente. Nosotros en el MLS podemos hacer búsquedas que ustedes no pueden hacer. Por ejemplo, nosotros podemos buscar casas que sean específicamente de construcción de bloque, que no tengan pozo, que tengan alcantarillado o cloaca. O sea, nosotros podemos hacer una búsqueda sumamente específica y filtrarlo de esa manera. También nosotros tenemos en el MLS información privada que más nadie tiene, que es información que ponen los agentes, para otros agentes lo comparten, y a veces es muy importante. A veces uno puede estar mirando una casa y la información privada dice, esta casa tiene problemas con termitas. Pues eso es algo importante. Entonces, esa es información que nosotros podemos compartir. También la manera de hacer la investigación es la experiencia de nosotros. Nosotros podemos hacer la investigación de una manera más profesional, donde encontramos casas. Por ejemplo, si están aprobados por un préstamo FHA, Jimena va a hablar más adelante sobre préstamos, nosotros podemos hacer la búsqueda únicamente a casas que aceptan los préstamos FHA. No todas lo aceptan. Entonces, es muy importante el trabajar con un agente que les va a dar toda este tipo de información. Entonces, lo más lindo es ir a mirar casas. Nos encanta ir a mirar casas porque ahí es donde estás encontrando lo que gusta, lo que no gusta. Cuando los clientes entran a ver las casas, al entrar a la casa vas a saber si esa es tu casa o no. Muchas veces cuando yo tengo clientes que los llevo a la casa y entran y dicen, esta es mi casa, ya desde el punto de vista emocional se ven que es la casa, no pierdan tiempo. Eso es importante, poner la oferta en esa casa, no vaya a ser que la pierdan. Pero ir a mirar casas es una de las cosas más interesantes. Lo hacemos solamente después de tener esa preaprobación, después de firmar el contrato de representación o el acuerdo. Ya empezamos a ver casas, entonces vamos a ir. A veces la primera casa que ven es la casa. Otras veces estamos viendo 40 casas y no la encontramos, pero no importa, ese es el trabajo de nosotros. Encuentran la casa perfecta. Esta es la casa de mis sueños, esta es mi casa perfecta. Tenemos que hacer una oferta a la casa. ¿Qué cosa es una oferta? Una oferta es llenar un contrato de compraventa. El contrato de compraventa se llena completo y se le manda al agente que está representando al vendedor. Recuerden que tienen un agente que los representa a ustedes como compradores y hay otro agente que le llaman el listing agent que representa al vendedor. Nosotros le mandamos la oferta, el contrato de compraventa, y entonces la oferta va a tener ciertas cosas que son importantes. Número uno, va a decir el precio. ¿Cuál es el purchase price? ¿Cuál es el precio que están ofreciendo? El hecho de que una casa dice que se vende por tal precio no significa que ese es el precio. ¿Ok? Ese es el precio que ellos están pidiendo. Se puede ofrecer menos o se puede ofrecer más. En este mercado, ahora mismo hace 2 días, tengo un cliente que ofreció $10,000 por encima del precio que estaban pidiendo y perdió la casa. No era suficiente. Otro cliente ofreció más. Pero hay veces que se ofrece menos y se consigue la casa también. Depende de cómo está el mercado y depende de la casa. Muchas veces depende de cómo está el precio de la casa. A veces lo ponen el precio muy alto y nosotros les vamos a asesorar en eso también, porque una de las cosas que hacemos es hacemos un análisis comparativo del mercado donde vemos más o menos cómo está el precio y así ustedes pueden hacer la oferta correcta. Al hacer la oferta también se pone un depósito de garantía. El depósito de garantía es lo que le llaman el depósito de fideicomiso, depósito de escrow en una cuenta de garantía, donde ese dinero, vamos a decir si ponen $2,000 de depósito, y puede ser cualquier cosa, pero ese dinero va a una cuenta en el banco, pero es una cuenta que la lleva normalmente la compañía de título. La compañía de título es una tercera persona que lleva toda la transacción. Esa tercera persona va a... Perdón. Sí. Si no se da la venta, ese dinero se lo devuelven al comprador. Ahora voy con eso. O sea que ese dinero
normalmente se deposita y ese dinero se acredita a ustedes al final, ¿ok? Si no se da la venta, ese dinero se devuelve si es bajo una de las contingencias del contrato. Y voy a hablar ya de lo que son las contingencias del contrato. Contingencias del contrato hay ciertas que son, está la inspección, en el próximo slide voy a hablar de eso. Está la inspección, está la tasación, está la aprobación del préstamo. Son las contingencias básicas del contrato. Si se salen del contrato durante una de esas contingencias, se le devuelve el depósito. Lo aclaro en un momento, ¿ok? Pero todavía estamos haciendo la oferta. En la oferta ponemos el precio, ponemos cuál es el depósito de garantía, lo que se está dando de depósito, ponemos el financiamiento. O sea, en el contrato va a decir si el préstamo es convencional, FHA, si se está comprando en efectivo cash o si se está comprando con préstamos de veterano o algún otro tipo de préstamo. Eso afecta la oferta porque todo es en conjunto. No es tan solo el precio, sino cuánto se está dando de depósito, qué tipo de financiamiento hay, cuántos días vamos a dar para la inspección. Normalmente son 15 días, a veces son 10 días. Si lo podemos poner una oferta bien fuerte, a veces decimos 5 días para la inspección. Y ahora les hablo de la inspección. Las contingencias, hay quienes ponen contingencias de que tengo que vender otra casa para poder comprar esta. Y en el contrato dice que ese contrato depende de la venta de otra casa. Eso debilita muchísimo el contrato porque es una contingencia muy fuerte. Todo eso en conjunto es el posicionamiento, es la presentación, cómo se va a presentar la oferta. Nuestra labor es ayudarles a hacer una oferta que sea una oferta fuerte y que se presente bien. Y hay veces otras estrategias también de cómo se presenta la oferta. Pero este contrato, se llena el contrato, firman ustedes el contrato, eso se manda. Normalmente yo mando un correo electrónico donde se explica bien, este es mi cliente, estamos haciendo esta oferta, es una oferta buena por tal cosa, lo tratamos de vender, eso le llega al vendedor y el vendedor decide si va a aceptar o no. Si el vendedor acepta la oferta, ya la casa está bajo contrato. El vendedor puede tener la opción de aceptar otra oferta si hay más de una, o dar lo que se llama una contraoferta. Si da una contraoferta, ya la primera oferta no está sobre la mesa, esa contraoferta se acepta o no se acepta. Si se acepta la contraoferta, ya entonces el comprador, quien está a cargo, ya cae bajo contrato, pero el comprador puede hacer otra contraoferta, puede ser varias veces. En este mercado normalmente eso no pasa mucho, pero es la manera de negociar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el primer paso va a ser la aceptación. Cuando se acepta, ya sea en la contraoferta del comprador o el vendedor, ya todos aceptamos el contrato, estamos de acuerdo, se firman las dos partes, la casa ya está bajo contrato. En ese momento va a aparecer en el internet como contingente, que depende de las contingencias, pending, que está pendiente al cierre, o a veces dice backups. Backups significa que está contingente, está bajo contrato, pero están aceptando ofertas de respaldo. Todas esas cosas que ustedes ven en el internet, si dice contingent, si dice pending, si dice backup, significa que la casa básicamente no está disponible, está bajo contrato. ¿Ok? Se acepta el contrato, es la aceptación, ya está la casa bajo contrato. ¿Cuáles son los pasos? Primero se deposita, se entrega ese depósito de garantía, el escrow. Ese depósito de garantía se tiene que entregar en 3 días a la compañía de título. La compañía de título. Perdón, el monto de depósito de la garantía depende de que el monto, 500, 600, 1000, 2000. El monto ¿Es específico? No es específico. Puede ser cualquier cosa. En realidad, bajo la ley puede ser un reloj, mínimo. Puede ser cualquier cosa, en realidad puede ser cualquier cosa, pero normalmente es un depósito de por lo menos $1000. Okay. Normalmente se depositan $1000 mínimo. Depende del precio de la casa también. Si es una casa de $500,000, pues a veces se da un depósito de $5000. O sea que depende del precio de la casa y depende de qué tan fuerte uno quiere posicionar la oferta. ¿Ok? Entonces, se entrega ese depósito de garantía en 3 días a la compañía de título.
dentro de los 5 días, por cierto, cuando se firma el contrato, el día que se firma el contrato es el día que le llaman el effective date, el día de vigencia, que está vigente el contrato. En ese día empiezan a contar. Se empieza a contar 3 días para el depósito de garantía para entregarlo, 5 días para la aplicación formal del préstamo hipotecario. Entonces viene la inspección. La inspección es un periodo, normalmente son de 10 a 15 días, pero vamos a decir que son 10 días. Durante esos 10 días se contrata a un inspector que lo paga el comprador. El comprador contrata un inspector, el inspector va a inspeccionar la casa, le hace un informe completo de todo cómo está la casa. Ese informe es para propósitos del comprador, básicamente para que sepan en lo que se están metiendo. ¿Okay? Básicamente para que tengan una idea de cómo está la casa. Ahora, si en esa inspección sale a relucir que hay cosas grandes que están mal y a veces no se sabe, pero después resulta que el techo de la casa se está cayendo, que tiene termitas, que la plomería es anticuada, que está liqueando, que la electricidad tiene cables de aluminio, que no se puede conseguir seguro con cables de aluminio. O sea, hay muchas cositas que pueden salir a relucir durante la inspección, incluso si el aire acondicionado no está funcionando. O sea, aquí estamos en la Florida, el aire acondicionado tiene que funcionar. O sea, cosas así grandes las negociamos durante ese periodo de inspección. ¿Ok? Y a veces cosas chiquitas también, porque me gusta a mí representarlos a ustedes y negociarlo todo. Tratamos de sacar lo máximo de dinero, donde se puede hacer, ese dinero se puede usar para los gastos de cierre si logramos negociar. Durante ese periodo de inspección, ustedes se pueden salir del contrato por cualquier cosa. Y cuando digo por cualquier cosa, puede ser que al otro día se levantan y dicen, no, tuve un mal sueño, me dio mala espina, no me voy a comprar esa casa. Está bien, se pueden salir del contrato, se les devuelve esos $2,000, $2,000 por decir algo, puede ser cualquier cosa. Sí. Esos $2,000 se les devuelven porque esa es una contingencia del contrato y claramente en el contrato dice que ustedes se pueden salir del contrato por cualquier cosa durante el periodo de inspección. Ya pasando el periodo de inspección, ya no se pueden salir del contrato por esa razón. ¿Ok? El periodo de inspección es lo más fácil salirse del contrato. Lo próximo es la tasación. La casa, el banco manda a tasar la casa. Ustedes como compradores van a pagar por la tasación, pero ese pago normalmente es parte de los gastos de cierre al final. Pero se manda a tasar la casa tiene que tasar, es el appraisal, la casa tiene que tasar por lo menos al precio del contrato. Si tasa en más del precio del contrato, fantástico. Eso significa que ustedes están entrando a comprar la casa con patrimonio neto por encima de lo que es el precio del contrato. Si tasa por abajo, ahí tenemos un problema porque el banco no va a prestar si la casa no vale eso. Entonces el banco va a decir, no, yo presto en base a lo que tasó la casa, si es por abajo del precio del contrato. Entonces, en ese caso tenemos que negociar. Vamos a decir que no llegamos a un acuerdo en esa negociación, se pueden salir del contrato y se les devuelve el depósito de garantía. ¿Ok? Normalmente se puede hacer una contingencia formal en el contrato, que es una contingencia de tasación, cuando el contrato depende de un préstamo hipotecario y si el préstamo no se lo dan, porque el préstamo hipotecario también es una contingencia del contrato, normalmente la tasación va con eso, porque el préstamo, si no le aprueban el préstamo, esa es otra contingencia del contrato, se les devuelve el dinero también si no se le aprueba el préstamo. Lo primero que van a recibir de la compañía de préstamos, y Jimena puede aclarar esto después si lo digo mal, es la aprobación condicional. Una de las cosas es que hay dos lados de la moneda aquí. Nosotros trabajamos la parte de bienes raíces y Jimena, por ejemplo, nosotros trabajamos con diferentes compañías de préstamos. Ella trabaja con una de ellas, que es el JD Lending. Ella se encarga de ese otro lado de la moneda, ¿ok? Pero una de las cosas que pasa es que tienen esa aprobación condicional, normalmente la aprueban al préstamo, pero casi nunca es perfecto, tienen que traer otros documentos, otras cosas.
El otro paso que está más o menos por ahí es la agrimensura. La agrimensura es el survey, donde se manda a una persona a que mida el terreno y esté seguro de que todo esté bien en el terreno. Eso va a determinar que el garaje del vecino no está dentro del terreno de esta casa, que cuáles son las diferentes, lo que le llaman los easements, que son partes del terreno donde no se puede construir porque por ahí tienen que entrar la compañía eléctrica para chequear el poste de la luz que está atrás. Todas esas cosas salen en ese estudio de agrimensura. Ese estudio de agrimensura también lo requiere la compañía de préstamos y también es algo que normalmente se paga al final, pero a veces hay que pagarlo antes. Después viene la aprobación final. La aprobación final es lo que le llaman el clear to close, donde ya todo está listo, estamos listos para el cierre. Y por último, el cierre. Y el cierre es el momento donde se llega a la meta. Ahí es donde se entregan las llaves, donde todo el mundo está contento. Y cuando llegamos al cierre, ya ese es el paso final. Desde el punto de vista de nosotros como Realtor, seguimos dándoles el apoyo. Muchas veces a mí los clientes me siguen llamando 2 años después porque salió que le llegó algo que no importa. Estamos aquí para darles apoyo a los clientes. Pero normalmente el cierre termina ese proceso de comprar casa. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es pasarle a Jimena para que hable un poco sobre lo que es el otro lado, que es la parte del préstamo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo soy Jimena Pérez Gil. Perdón que no esté mi cámara prendida, pero es que no está funcionando bien y hace rato me pescó con unas caras muy feas. Entonces mejor les pongo aquí mi foto que está más bonita. Yo trabajo con JD Lendings, que es un broker. ¿Qué significa esto? Es muy importante porque lo que significa es que yo tengo acceso a muchos lenders. Entonces yo tengo acceso a cotizar con varios bancos, con varios lenders y usar los múltiples programas que tiene cada uno de los lenders. Pero bueno, déjenme les platico un poquito de lo que esto significa, la parte de la hipoteca. Una hipoteca, ¿qué es una hipoteca? Al final del día es un préstamo para comprar una casa en donde la casa se queda como garantía del crédito. Y hay varios elementos que son los que revisa de cada comprador para ver qué tanto puedes alcanzar de préstamo, qué tasa. Son muchos elementos que juegan ahí y se los quiero mencionar rápidamente. Como decía Mila hace ratito, cada caso es diferente por esto, porque cada una de nosotros tenemos una historia diferente en estos puntos. Entonces, de las cosas que revisamos nosotros, los que estamos en el mundo de las hipotecas, es por un lado los ingresos, que es lo más relevante. Si eres self-employed, o sea, trabajas para ti como 1099, te contratas como contratista, o si estás contratado para una empresa y te dan tu forma W2 y tus pagos quincenales, semanales, dependiendo de cómo te paguen. Entonces, esos son dos bloques principales que definen la mayor parte del proceso del crédito, por así decir, si estás como empleado o como contratista. Y bueno, obviamente tus ingresos mensuales, que es lo que depende mucho, el valor que puedes alcanzar de la casa a la hora que estás eligiendo tus casas. Ahorita les platico un poquito de esto, pero es importante la parte de tus ingresos. Otro segundo elemento es la calificación de crédito. Te revisamos el crédito, vemos en dónde estás. Es una gama que va desde los 300 hasta los 860, 880. O sea, de los 300 a los 800 y ahí va determinando pues tu calidad de crédito. Esto es importante porque cada programa, cada lender tiene sus propios requisitos de crédito. Hay lenders, bueno, y cada programa. Hay unos que te dicen, yo el mínimo que te acepto son 620. Hay otros que te dicen, yo el mínimo, y entonces por eso es importante conocer la calificación de crédito. El capital disponible, más que nada, es lo que tienes ahorrado o lo que puedes conseguir para el cierre. Son dos montos los que tenemos que considerar el día del cierre, que es uno, el down payment,
qué es lo que vas a dar, que el capital que vas a dar como pago inicial del valor de la casa y los gastos de cierre, que es una lista de varios elementos como lo son la casa de títulos, por ejemplo, los gastos administrativos del banco, el seguro, lo proporcional de los taxes, y son varios elementos que te cobran en los gastos de cierre. Y bueno, el capital disponible más que nada es cuánto tienes para llevar a la mesa. Puede venir de tus ahorros, puede ser que alguien te los va a regalar o que vas a vender otra casa o vas a vender un coche y vas a tener ese ingreso. Es importante considerar este monto para que a la hora de comprar la casa sepas qué tanto puedes aportar y si necesitas algún programa de asistencia que más adelante les voy a platicar. La garantía de la hipoteca pues es la casa, como estábamos diciendo. Entonces es importante saber qué casa vas a elegir porque te va a afectar pues, el resto del programa al que vas a entrar y los pagos mensuales y varias cosas. Porque dependiendo de la casa que elijas, son los taxes, están ligados los taxes totalmente ya a la zona en donde está esa casa. Y eso afecta, es uno de los elementos que van incluidos en el pago mensual. Otra cosa son como decía Ricardo, las inspecciones, que si está en buen estado la casa, si no, habrá programas que son más sensibles a ese tipo de cosas que otros, como el FHA, son mucho más sensibles que para un crédito convencional. Entonces, el estado de la casa también importa. Otras deudas. Se considera también un elemento porque muchas veces nosotros para calcular el valor de la casa que puedes alcanzar con tu ingreso, tenemos que hacer una fórmula y en esa fórmula incluimos otros pagos mensuales que tengas. No sé si estás pagando un coche, si tienes compras muy grandes. Si son tarjetas chiquitas no pasa nada, incluso podemos llegar a omitirlas porque sabemos que muchos pues, son nuestros pagos diarios. Pero si estás haciendo un préstamo personal, pagando un préstamo personal, estás pagando un coche, todo eso se lo tenemos que reducir a la capacidad de pago y eso afecta el valor de la casa que puedes alcanzar a comprar. Entonces es un punto importante a considerar. Y otras propiedades, pues es para ver si eres primer comprador o si lo estás comprando como segunda casa, si lo estás comprando como casa de inversión. Entonces, básicamente esto es lo que revisamos rápidamente a la hora de hacer una precalificación. Es lo que revisa después el banco para aprobarte el crédito y es algo que tienes que tener muy en claro a la hora que decides comprar una casa, porque finalmente es la situación en donde tú estás parado. ¿Alguna duda de esto rápidamente? No, está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué programas hay? Cada lender tiene ciertos programas, hay unos que nada más se van por unos y otros que aceptan varios. Puede llegar a ser confuso, pero bueno, a grandes rasgos hay dos tipos de créditos, como podemos llamarles los tradicionales y los no tradicionales en español, que en inglés les llamamos QM, que son Qualified Mortgage o Non-Qualified. ¿Qué significa esto? Que califican bajo los parámetros que establece Fannie Mae, Freddie Mac, que son de las compañías, son más bien las instituciones más grandes del país que regulan las hipotecas aquí. Entonces, los tradicionales se abren a los convencionales, que son todos los que no llevan toda la ayuda de gobierno, por así decirlo, porque el FHA, el VA y el USDA son respaldados por gobierno. El FHA para primeros compradores, el VA para militares, el USDA es para zonas rurales. Entonces, el convencional es el que va limpio, sin el respaldo de gobierno. Ahorita les voy a hablar un poquito más de estos casos. El FHA es el que es respaldado por gobierno para la primera casa, para casa residencia. VA es para militares y USDA rurales, como les decía, y cubren estos últimos dos cubren el 100% del down payment. Las tasas de interés tienden a ser más bajas, nada más que necesitas, si vas por un VA y necesitas ser militar o esposo de militar, si vas por un USDA, necesitamos cuidar que la casa que estás seleccionando esté en una de las zonas aprobadas y aparte tu ingreso esté dentro de los límites que está marcando esa zona.
Y luego Y están para los créditos, apartamentos sería igual. siempre y cuando califiquemos FHA. para las dos cosas, que el apartamento esté en una de las zonas rurales y el apartamento como tal califique. Rural. Y Ella no, está urbano. hablando del USDA. Sí, no, FHA y FHA. convencional, sí, FHA perdón, puede sí, ser para apartamentos, sí, no hay problema con eso. sí, Ok. perdón, no entendí bien, me seguí con el No, tema sí, anterior. está bien, no apartamento. No, ok. Sí, apartamentos, condominios, mobile homes, que son las que se llegan y se colocan sobre el terreno. Ujú. Sí, casas independientes, si quieren comprar dúplex, no hay problema. O sea, todos estos programas los cubren. Lo que sí Mm. no cubre, por ejemplo, el FHA es una segunda casa o una casa de inversión. Pero ahorita les platico más de este programa. Lo que les quería decir antes de cambiar a la siguiente lámina y ya ver el convencional y el FHA más a detalle, que son los más comunes, es que también hay una gama enorme de créditos que se salen de todos los lineamientos que están establecidos para estos 4 créditos. Y estos non-QM o no tradicionales nos abren las puertas para todos aquellos que tenemos algo que por alguna razón no nos hace calificar a uno de los normales. La única diferencia es que estos créditos tienen un poco de, ahora sí que como te está saliendo de lo tradicional, exigen o piden un poquito más. Entonces los down payments tienden a ser mayores y la tasa tiende a ser un poquito más alta, pero tiene otras ventajas que ahorita se las platico también. Entonces, el convencional. El convencional pide 3% de down payment del valor de la casa. Le puse ahí un asterisco porque este es el mínimo down payment. Si ya tienes otra casa, si no eres primer comprador, bueno, este down payment subiría a 5 más o menos, por ejemplo, si es casa de inversión, es como un 15%, y dependiendo de tu crédito, te puede pedir más. Entonces, por ejemplo, si tu crédito está bajito, igual y te pueden ayudar a que entres en un convencional, quizás te pidan poner 10% down. Entonces, este nada más es el mínimo, primeros compradores. Podemos poner hasta un 3% de down payment en un programa convencional. El crédito, normalmente la mayor parte de los bancos piden un mínimo de 620 para entrar en un crédito convencional. Tengo lenders que toman hasta 580, sin embargo piden un down payment más alto, un mínimo 10% de down payment para poder acceder a un convencional con unas tasas de 580. El plazo normalmente es a 30 años, pero puede ir por 15 o lo podemos personalizar. A lo mejor en los números por el pago mensual sale que podemos ir a un crédito de 25 años. Están pagando un poco más de lo que pagarían en una mensualidad de un crédito de 30 años, pero terminan de pagarlo antes y las tasas podemos conseguir una tasa a lo mejor más económica. Las tasas fijas y variables. El mercado está muy volátil ahorita, es lo único que tienen que considerar. Están subiendo las tasas muy rápido. No consideraría yo en este momento recomendar mucho una variable, pero existe la posibilidad en caso de que digan, no, yo veo que en el futuro las tasas van a volver a bajar. Bueno, ahí sí, yo les recomiendo y lo que ustedes me digan, yo los apoyo. El convencional, el máximo DTI. DTI es la fórmula que les decía que es las deudas contra el ingreso. Entonces, una vez haciendo esta fórmula, no puede ser más del 45% del ingreso lo que podemos usar para un crédito convencional. ¿Qué significa rápidamente? Si yo gano $1,000, por decir algo, al mes, el 45% de esos $1,000, 450 es lo máximo que puedo usar yo para comprar la casa de pago mensual. Esto ya incluye tiene que incluir ya el pago del seguro, los taxes, HOA en caso de que existe. El mortgage. El de la hipoteca, y este DTI ya debe de incluir también las otras deudas. Entonces, por ejemplo, en la misma matemática que les decía rápidamente, yo gano $1,000. En convencional puedo puedo usar $450, pero yo estoy pagando un coche de 100. Quiere decir que para mi casa únicamente me quedan $350.
y de ahí podemos saber cuál es el precio máximo de casa que puedo alcanzar. Y este es un dato muy importante a conocer al inicio porque eso les ayuda a ellos a buscar su casa, como que delimita dentro de un rango para que no estar viendo casas que a lo mejor no alcanzarían a comprar con uno de estos programas. El convencional, con un convencional puedes comprar cualquiera, si ya sea primera casa, segunda casa, si van a invertir en real estate, pueden ir con un convencional sin ningún problema. Si ponen el 20% del capital, pueden quitarse de encima el seguro de la hipoteca. O sea, estamos obligados nosotros a pagar 2 seguros en un inicio de la casa, que es el seguro de la casa y el seguro de la hipoteca. Empiezas a pagar y cuando cubres el primer 20% del valor de la casa, puedes pedir que te quitan el seguro de la hipoteca en un convencional. O si de un inicio dices, yo voy a poner el 20% down, desde un inicio no se cobra ese seguro. Tengo un programa que a partir del 10% ya no te pone el seguro, es nada más un lender el que ofrece eso, pero el valor del préstamo tiene que ser arriba de 250, es lo único que ellos piden. Que bueno, está muy interesante. ¿Alguna duda de convencional? ¿No? Ok. No. Y si salen más adelante los revisamos. Me voy con FHA. Este es el que estamos diciendo que está respaldado por gobierno. El Ese. mínimo que se necesita es 3.5, es un poquito más alto que el convencional, pero alcanza tasas más bajas. Normalmente te piden, obviamente hay que tener en consideración que mientras mejor es la tasa de interés, que diga, mientras mejor es el crédito, mejor consigues la tasa de interés. Van relacionados también. En el FHA tengo un lender que baja hasta 540, pero pide el 10% down. Por eso la asterisco nuevamente si llegas a estos límites. Lo normal te piden que no te bajes los bancos les gusta que no baje de 620, sin embargo existen otros lenders que abren sus puertas a créditos más bajos. Y lo mismo, puede ir a 30 años, fijo variable, y aquí, como está respaldado por gobierno, podemos ir hasta un 55. Lo que significa que en lugar de usar los $450 del ejercicio anterior, ahora podemos usar 550. Entonces podemos alcanzar a lo mejor una casa un poco más grande y si hiciéramos los dos escenarios cuando las demás condiciones son las mismas. Esta nada más es para casas, primeras residencias o casas hogares. No aplica para segundas casas, no aplica para casas de inversión. Y aquí el seguro de la hipoteca permanece durante los 30 años o lo que tardes en pagarlo. Nunca desaparece de ahí. Entonces, pues bueno, ventajas, desventajas de los dos rápidamente. El otro tiene menor down payment que pero este tiene mejores tasas de interés. Las tasas de interés tienden a ser un poco más bajas en esta también. Alcanza uno para máximo, un poco más del valor de la casa, pero hay que pagar el seguro, todo el préstamo. Y bueno, eventualmente pues esto puede hacer que la hipoteca sea un poquito más alta en este que en el otro, a pesar de que la tasa pudiera llegar a ser más baja. Entonces, pues bueno, es para valorar cuáles convienen entre uno y el otro. Las asistencias que les decía es, bueno, yo tengo buen crédito, tengo ingresos suficientes, pero no he podido ahorrar para el down payment, tengo para los gastos de cierre. Entonces hay programas que ayudan a pagar el down payment. Estos programas pueden ser de gobierno, pueden venir de bancos y cubren el 100% del down payment. Lo que piden ambos es que el mínimo crédito que se debe de tener es el 640. Únicamente está disponible en FHA. Puede ir convencional a veces, pero es un poco más limitado, pero existe también la posibilidad, pero lo normal es que sea aplicado a FHA. La tasa tiende a ser más alta que si no fuera uno a ir por ayuda de down payment.
El DTI o la fórmula para ver hasta cuánto podemos alcanzar con nuestro ingreso normalmente dependen de las calificaciones de crédito. Entonces a nosotros cada lender nos da una tablita y dice, bueno, si tiene un crédito arriba de 700, podemos ir con el 55% DTI que ofrece el FHA, pero si lo tenemos a lo mejor en el 620, 650, ya nada más podemos ir hasta 50% y si lo tenemos abajo de eso hasta 45%. Ellos nos van a cada banco nos marca hasta cuánto podemos alcanzar una fórmula una vez que decidimos ir con la ayuda. Entonces, una vez más lo que decía Mila, necesitamos revisar caso por caso. La asistencia para el pago del down payment únicamente es para casas hogar y normalmente es perdonable, pero existen dos tipos de programas. ¿Cómo funciona la ayuda de down payment? Es una segunda hipoteca a la casa. Hay dos tipos de programas, uno donde tienes que ir repagando mes con mes durante los primeros años, depende del programa, normalmente son 5 o 10. Hay uno que se va hasta los 30 y paga un poquito cada mes. Y al final, cuando se acaba de repagar, se quita la segunda hipoteca. Y hay otros que son perdonables. Se graba, se queda como una segunda hipoteca los primeros años, 5 o 10 años normalmente, y si uno hace los pagos a tiempo, durante ese tiempo, perdonan el down payment y entonces se quita la segunda hipoteca. ¿Alguna pregunta sobre el down payment? Bueno, ok, y si no lo revisamos. De los non-QM, son todos lo que por alguna razón no podemos entrar en un crédito tradicional, ya sea por convencional o por ayuda de gobierno, podemos ir por todos los créditos de los non-QM, por ejemplo, los extranjeros, porque los tradicionales piden que haya, que uno viva aquí en el país y esté legal en el país, por así decirlo. Entonces, que esté registrado dentro del país. En estos non-QM, los extranjeros también pueden comprar y no necesitan tener número de seguro social, no tienen, es más, pueden hacer el trámite desde sus países. Luego están los casos en que son con ITIN number, no tenemos número de seguridad social, pero tenemos ITIN y entonces se puede considerar el ITIN number para poder hacer la compra. Incluso hace poquito estaba ayudando a un señor que hizo su primera compra con ITIN number, ahora quiere comprar una segunda casa, pero ya tiene número de seguridad social. Y bueno, estamos en el proceso de pasar su crédito que ya tenía establecido en el ITIN al número de seguridad social. Sí se puede trabajar, finalmente es un referente. El DSCR es un programa para inversionistas en donde uno compra la casa sin mostrar ingresos, pero la casa se pone en renta. ¿Cómo funciona? Se hace un avalúo sobre la casa. Si el avalúo te dice en cuánto se puede rentar, si lo que se puede rentar la casa es igual o mayor al pago de la hipoteca, tienes ingresos suficientes y puedes comprar la casa. Sobre todo es para casas de inversión. O para los que no pueden demostrar ingreso, también está este otro programa de no ingresos. Entonces no se muestra ingresos, únicamente se da un down payment más grande, que normalmente es lo que les decía de los non-QM, los no tradicionales, los down payments son más grandes. Y bueno, estos son como los básicos, pero hay muchas variantes, porque vienen unos de que para demostrar ingresos hay muchas variantes. Puede ser dando los pay stubs, los recibos de pago, los W2, los taxes, las verificaciones de empleo. Y bueno, cada uno tiene varias posibilidades, pero este es como el campo mayor. Y los non-QM, normalmente lo que les decía, que el down payment mayor va de 20 a 30% del valor de la casa. El crédito pues varía dependiendo del programa. El DTI es muy difícil hablarles de un número en específico porque cada programa es diferente, cada banco es diferente. Pero lo más importante a saber de los créditos no tradicionales es que las tasas de interés son más altas y el down payment que se tiene que dar es más alto también.
Ricardo, ¿alguna pregunta? No, una de las cosas que quería enfatizar aquí, porque cuando hablé yo sobre posicionar la oferta y la importancia de lo que es el precio y todo eso, y una de las cosas que dije es que también depende del financiamiento. En los préstamos FHA, que tienen todas las ventajas que tú dices, Jimena, pero los préstamos FHA tienen la desventaja que es una oferta un poco más débil desde el punto de vista de nosotros en el lado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque muchos de los vendedores no les gusta el FHA en el sentido que si la casa no está bien, no está perfecta, tiene problemas. Por ejemplo, la casa se construyó en el 1977 o antes del 78, donde puede tener pintura de plomo y la pintura se está descascarando. El FHA va, cuando hace la tasación, tiene una especie de inspección donde va a decir eso lo tienen que reparar. Mientras que en los préstamos convencionales no hacen eso. La tasación nada más que va a ver el valor de la casa. No hay ningún tipo de inspección atada a eso. Por lo tanto, es una diferencia que no tiene nada que ver con la parte tuya, Sí. pero sí tiene que ver desde el punto de vista de nosotros, diferencia de lo convencional a lo FHA. Cuando vemos en el MLS las casas que aceptan convencional o las que aceptan FHA son un inventario mucho menor de las que aceptan convencional. Y por otro lado son las que aceptan cash, las que si se compran en efectivo, que no tiene nada que ver con estos préstamos, pues claro, esa es la oferta más fuerte de todas. Claro, claro, claro. Y aquí lo importante es revisar cada caso, tanto de mi lado como del lado de ustedes. Como mencionaban, tenemos que trabajar en equipo y bueno, nosotros los vamos guiando a través de todo del proceso, no los soltamos, vamos de la mano hasta desde un inicio cuando dicen, bueno, ¿qué hago? Hasta que cerramos, ¿no? Y festejamos juntos también, ¿cómo no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, está bien. Ok, entonces lo más importante para ustedes que están iniciando este proyecto, porque es un proyecto de vida, es finalmente conseguir la preaprobación, que en esa parte les ayudo yo, y bueno, empezar a revisar casas, sobre todo con el valor que consigamos una vez que hagamos números para saber hasta cuánto pueden calificar, y entonces ahí es donde Miguel Ángel, Ricardo y Sebastián hacen su magia y nos encuentran casas que vayan acorde con sus intereses, con sus gustos, con lo que ustedes quieren y los números que sacamos. Entonces es un proceso que hacemos al mismo tiempo y bueno, aquí estamos para ayudarlos, para resolverles dudas. En la siguiente parte, si quieren que les apoye con la precalificación, si quieren, ahí tienen mi teléfono. De todas maneras, les vamos a mandar un mensaje. Podemos platicar también por aparte si gustan. Yo lo que necesitaría para ayudarles a hacer una precalificación son los documentos básicos que tendríamos que revisar qué ocupan, según lo que nos platicaba Mil Ángela, que suena como a muchos, pero la verdad es que son muy poquitos los que necesito inicialmente para hacer una preaprobación. Incluso si quieren que nada más platiquemos los números y rápidamente se los hago para que se den una idea, también con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces ese sería el siguiente paso para ustedes, conseguir la carta de precalificación, porque si ellos encuentran una casa que a ustedes les guste y quieren ofertar, que lo interesante es hacerlo luego, luego, porque como decía Sebastián, el mercado está muy, muy, muy volátil. Entonces es importante tener esa carta a la mano para que ellos luego puedan poner la oferta. Correcto. Eso es sumamente importante. Ok. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? ¿Verdad? Para la gente que no pueda hablar en estos momentos, si desean escribir las preguntas en el chat allá abajo, con gusto, pues, ¿verdad? Bienvenido. Correcto. Ok, Jimena, si puedes quitar el share de tu Sin problema. pantalla. Listo. Ok. Muy bien.
Ahora no sé si yo no me veo tampoco, pero yo creo que ustedes me ven, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, no veo ninguna otra pregunta aquí en el chat. Vamos a ver. Bueno, y para los apartamentos, Ricardo, viene siendo la misma, el mismo seguimiento. Sí, un apartamento, ya sea lo que le llaman el condominio, ya sea un townhouse, un duplex, un half duplex, o sea, La hay misma diferentes, característica. son las mismas características. Lo único que es que FHA, se puede comprar FHA, pero hay algunos apartamentos que no aceptan FHA, No. el grupo de apartamentos, no el apartamento en sí, sino el complejo de apartamentos. Entonces, hay unos prestamistas que sí lo pueden hacer y otros que no. Entonces, depende de eso. Jimena, si tú quieres explicar eso un poquito más, pero Lo que yo pasa sé es que yo no puedo comprar una casa porque yo soy sola. Ya yo no necesito casa. Ok. Sí, En supuesto negado será un townhouse. Ok, no, con eso no hay problema. Puedes comprar apartamento. La otra cosa de comprar un apartamento es que muchas veces un apartamento tiene asociación de Sí. Y dueños de sube apartamentos. el mortgage. Entonces, esa asociación entra en lo que es la proporción de deudas e ingresos, el DTI que Jimena estaba hablando. Entonces, para poder calificar, a veces es más difícil por el sentido de que te están cobrando esa asociación que tiene que entrar en los números del pago. Pero eso, mientras que los números funcionen, no importa. Eso se puede trabajar. Es correcto. Sí, porque el pago mensual de una casa o condominio, ¿qué incluye? Principal, intereses, incluye los taxes, incluye el seguro de la hipoteca, el seguro de la casa y los gastos de la asociación en caso de que existan. Entonces, Y el mortgage. el principal interés es la hipoteca, ajá, es que estás repagando el pago del principal y, bueno, el porcentaje que le corresponde a los intereses. Entonces, ese es el pago mensual que tú estás haciendo. Mes con mes se va el principal y los intereses al banco y todo lo demás se pone en un escrow y se van haciendo los pagos conforme van, como va siendo necesario a lo largo del año. El escrow es una cuenta que se abre aparte, que es la que controle el dinero, por así decirlo, para que ustedes no tengan que desembolsar un pago grande al año. Por ejemplo, si los taxes son de 2,500 y una casa al año, para que uno no tenga que desembolsar 2,500 de un jalón. Entonces, cada mes se le cobra una 12ava parte dentro del pago mensual y esa 12ava parte se va a esta cuenta que se abrió a la hora de que abrimos la hipoteca y ahí se cuida. Y cuando llega el momento de hacer el pago anual, de ahí se toma y se paga. Claro. Pero van incluidos desde el pago mensual. Y sí, entran dentro de la cuenta para el DTI que habíamos platicado antes. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ya llegamos ya casi exactos a una hora, que es lo que teníamos propuesto. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a terminar. De cualquier forma, nos pueden llamar en cualquier momento. Aquí estamos para ayudarles. Y si tienen cualquier pregunta, pueden llamar directamente. El teléfono nuestro de acá de la oficina es el 321-608-0400. 321-608-0400 es el equipo Joven Latino de Joven Real Estate. Y si tienen alguna pregunta para Jimena, ya puso allí el teléfono de ella también. Ok, muchas gracias. Ya hemos terminado. Que tengan un buen día y nos vemos pronto.